Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues nada, aquí estamos. Que ya viendo el fotograma ya sabemos a quién traemos. Aquí a las chicas de la manada. Eso es, eso es. El Wolfpack va a estar contento porque Jadesillo ha tenido bien patrocinar esta reacción de la canción We the United. Esta es del 2020 y dice, yo no sé cómo no os han pedido a nadie esto aún. Uno de sus grandes himnos. Bueno, sí lo han pedido, lo que pasa es que se nos acumulan. Claro. Ya, mira, yo creo que dejamos de contar cuando iban por 600 peticiones, dejamos de contar ya. No sé por dónde andar allá. Así que la lista es interminable y bueno, hacemos lo que podemos. Tened en cuenta que llevamos unos 3 meses, vamos haciendo dos, a veces tres reacciones en un día y aún así no llegamos a todas las peticiones que queréis. Y hay gente que nos llama loco por hacer más de una al día, ¿vale? Pero bueno, tratamos de hacer todo lo que podemos y fíjate si estamos zumbados que además aquí, David, que lo veis ya con la camiseta de Aston Martin, dentro Sí, de nos nada vamos a meter empezamos, ya. empezamos ya con el programa de bandera a cuadros que es de Fórmula Uno. Todos los que os guste la Fórmula Uno, pues ya sabéis, ya os avisaremos de que estará en funcionamiento. Ya mismo vamos a empezar a hacer vídeos. Así que nada, al ser 2020, de hecho ya lo veis en el fotograma, está por ahí mi Está hijo, mi hijo, sí. está Haruna, que me encanta que esté ahí en todo lo alto. Sí, pero Eh, aquí está más bajita que últimamente. pero tú te has fijado que por año que pasa cada vez está más Sí, alto. sí, está más alta. En el 2026 estará en una segunda planta o algo, ¿sabes? Está encima está encima de la B, allí Den- tocando la batería. Dentro de poco está tocando la batería y ajustando los focos de arriba. Sí. Bueno, también está, por supuesto, he mencionado Miyako Midori y bueno, a Sami, por supuesto, ¿no? Así que vamos a disfrutar con Love Bites Me lo voy a y poner, pero no sé para qué. O sea, va a va a explotar en salir breve, volando. efectivamente. Y nada, si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, dale a like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Así que nada, vamos allá con Love Bites. Bueno, 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 ¿cómo ha empezado esto? Ahora, con los acordes iniciales y cómo ha comenzado, ahora entiendo lo que decía Jadesillo de es un himno, efectivamente, es que esto es
realmente un himno del heavy, ¿no, David? Sí, sí. Yo estoy aquí alucinado. Digo, sigue, sigue, dale al play otra vez, hombre. Que me has hecho aquí un coitus interruptus. Ya ves, las guitarras en esta última parte, antes de pararlos, eran muy Halloween, pero muy, muy Sí, sí. Halloween. Las dos guitarras a la vez, que siempre insisto, lo difícil que es hacer guitarras dobles a esa velocidad. Y sin Esa embargo, velocidad en directo. sí, claro, ya es difícil hacerlo en estudio, en Pues en directo, y directo que salga a la perfección. Bueno, es que es alucinante. Además, estaba cantando a Sammy y se veía la batería de Haruna por detrás y se veía el reflejo de las zapatillas ahí volando. Digo, mírala. sí, sí, Es sí. increíble. Un tema que, bueno, yo desde que ha empezado he hecho así el gesto diciendo, bueno, empieza Haruna a meter caña y, bueno, a no parar. Fíjate que me voy dando cuenta de detallitos, ¿no? Hoy día, lo que decíamos de los monitores de los in-ears, ¿no? Pero todavía veo por aquí, por el suelo, diferentes monitores para que ya se vayan escuchando. Todavía no estaba, digamos, del todo implantado esos sistemas, o a lo mejor los iban llevando, Ah, pero no mi, eran... mi Yaco lo llevaba. Además que ha salido, es lo primero que me he fijado. Digo, mira, lleva línea en la oreja. Claro, pero me refiero que hay una época en la que todavía están como teniendo de Sí, claro. respaldo los monitores, como todavía no nos fiamos del todo de este tipo de tecnología y por si falla tenemos los monitores, ¿no? Que son eso lo que veis en el suelo. Y bueno, vemos también a mi hijo, por supuesto, dándole muchísima, como decimos aquí, candela, ¿no? Le da caño al bajo, muy potente. Todavía no la hemos visto cabecear. Sí, yo sí la he visto ¿Sí ya. la has visto? No me he Sí, fijado. sí, sí. Y a Ya Sammy, la he hecho. el tono de esta canción es complicado, ¿eh? Cuando empieza a subir, a subir, a subir y hacerlo con potencia, haciéndolo afinado y de esa manera. Lo que ocurre con los bytes es que hacen cosas muy difíciles haciendo parecer que son fáciles y no son fáciles. Además, de verdad, ¿eh? Es que ya las conocemos. Yo creo que es el grupo que más canciones hemos traído. Ujú. Y cada canción que nos sorprenden con algo. Claro. Bueno, es el grupo que más hemos traído porque es el que más nos Sí, piden. sí, claro, efectivamente, porque es el que más nos piden. Y a este paso vamos a acabar pronto con ellas. Bueno, siempre habrá, Aunque con las ciento y pico canciones que hay, tenemos para un rato todavía. claro, pero ten en cuenta de que de las ciento y pico de canciones hay Sí, claro, luego hay versiones de diferentes distintas. Sí, claro, conciertos. claro, efectivamente. Después de canciones hay el directo y el videoclip. Es decir, todavía hay un montón de cosas por hacer. Hay mucho contenido todavía Hay de mucho contenido que hacer todavía de los bytes. Venga, continuamos. Dale, dale. Le damos.
lo voy a parar aquí porque qué espectáculo han dado estas dos fuera de series que son Miyako y Midori. Bueno, apoyada ahí por Asami tocando el piano. Pero, ¿cuánto tiempo han estado haciendo guitarras dobles? Yo ya he perdido la cuenta. Pues por lo menos 2 2 minutos. minutos así sin parar. Impresionante, ¿verdad? Me Y alegro qué que... bueno cuando se ha subido a Sammy y mi hijo allí al lado de Haruna y se han puesto ahí y Haruna ahí moviendo la cabeza que no se la suele ver mucho haciendo gestos. Qué grandes. Estaba disfrutando Haruna, ¿eh? Estaba así. Sí, sí, sí. Pero eso es síntoma de un grupo sano, en la camaradería, abrazando a Sammy, a ¿Cómo se llama Haruna. la canción? Somos la unidad. Claro, Pues ahí lo han demostrado y ya han saludado a Haruna y ya se han bajado con claro. las Emanems. We are, We're United es, digamos, estamos unidas, ¿no? Perfecto. Y es verdad, también mi hijo subiéndose arriba, cabeceando y tal, y las tres arriba y después las otras dos siguiendo con su solo. Increíble. Y bueno, esa, cuando se han bajado de la escalera y se han puesto las cuatro ahí al frente, ha sido un momento espectacular. Tenía los vellos de punta, digo, qué bonito ver a las cuatro ahí juntas y bueno, realmente reitero las palabras de Jadesillo, es verdad, esto es un himno a la unidad de ellas como grupo y bueno, la gente está como loca. De hecho, en este fotograma se ve hasta la lejanía todo cabezas de gente que no cabe ni un alfiler. Sí, sí. Imagino que cuando estuvieron hace poco en México estaban por el estilo. Lo que pasa que en los festivales, como suele ser, las dos que hemos visto son de día, a lo mejor no lucen tanto como aquí, por ejemplo. Pero oye, que seguro y con los problemas que tienen en los festivales, y al final mira cómo salen airosas y con una profesionalidad digna de admirar. Totalmente, totalmente. En México tuvieron problemas de mal de altura, problemas de sonido y aún Sí, sí, así sacaron también, el también. concierto adelante. Así que fenomenal. Por cierto, ya ha salido ese famoso DVD Blu-ray, ¿vale? Que vemos que poco a poco aquí los fans del canal les va llegando a casa y están, vamos, con una sonrisa de oreja a oreja y disfrutando de ese esperado concierto. Así que nada, amigos, continuamos. Esto es algo épico y tenemos los vellos de punta. Dale, dale un poquito para atrás, anda. Venga, le damos para atrás. Todavía terminando ellas el solo, ¿no? Y si lo quieres poner desde el principio, yo te lo compro también, ¿eh? No, un poquito retomando. Venga, vamos allá.
Qué guay, Haruna de pie, pegándola ahí a la Madre batería. mía. Mi hijo con el Madre disco mía, ahí qué en una final. mano. Impresionante, Las impresionante. semanas allí haciendo virguerías ahí. Madre mía. Totalmente, reitero Uf. lo que he pensado antes, muy Halloween este tema. Sí, pero tú fíjate, estaba la guitarra muy Halloween. En mi Ujú. hijo muy Steve Harris. Sí. Haruna en su línea, allí No, como incluso. un disparo. Ujú. Y Asami, bueno, Asami se ha pegado ahí un espectáculo, vamos, sin palabras. Totalmente. Me ha hecho mucha gracia cuando han terminado los solos, cuando estaban al frente haciendo las guitarras dobles y terminaron, han hecho un choque de puños de colegas. Midori y la otra han hecho, ¿sí? Y digo, Sí, mira, además mira. ha hecho un S así, la han chocado ahí. Digo, anda, Muy Goku y Vegeta. so- chocando ahí los puños como colegas. Después de la batalla. Sí, sí. Me ha encantado, de verdad. Y bueno, la gente está como loca. La canción ha salido súper redonda, han tocado con una eficiencia, con una técnica, con una limpieza que Sí. esto está al alcance de muy pocos grupos. Y la pena es que cuando salen de Japón no se ve así en todo su esplendor. Es lo que estaba diciendo antes de los festivales. Que deberían currarse, coño, vayan a un festival y lo hagan por la noche de cabeza de cartel. Y bien hecho. Claro, claro, en los festivales lo malo es que ellas pierden a lo mejor parte del control de... Sí, bueno, el equipo de sonido Sí, y la configuración y eso, pero no sé. no saldría todo como ellas quisieran. Y bueno, seguramente ahí Miyako estaría que se le llevarían los nervios de no poder controlar todo el sonido porque sabemos que es Es que, perfeccionista a tope. es que a Miyako me la imagino como Vegeta. Tú estás con Dragon Ball a tope, ¿eh? Sí, sí, con Dragon Ball. No, se nota. No, no se nota, no se nota. No, no, no. Mira, mira dónde le tengo además. Mírale, ¿eh? Ahí está Vegeta. Madre mía. Bueno, pues Jaresillo, muchísimas gracias por haber recomendado esto. Realmente ya lo incorporamos para nosotros como un himno, como dices tú. Y bueno, espero que todo el Wolfpack, que toda la manada lo haya disfrutado y nos comentéis. Y bueno, seguro que habrá un montón de comentarios. Todo lo que se os ocurra, ponedlo, que Sí, nos sí, encanta y nos nosotros. da contexto y además me gusta que interactuéis entre vosotros también. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Tenéis dos formas básicamente de poder apoyarnos. La primera, la que veis abajo, sería, aparte de suscribiros, haceros miembros del canal, pulsando en el botón de unirte o de join, según sea vuestro idioma, y tenéis dos niveles ahí dentro, uno en el que podéis ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente, y un segundo nivel en el que podéis ver material exclusivo de reacciones que constantemente podéis ir viéndolo. Creo que en los tres últimos días hemos subido tres, ¿no? Reacciones, vamos casi a una por Sí, día por ahí. últimamente. Y bueno, más cosas que comentar. Lo que señala aquí el amigo David, el Patreon, si lo que queréis son reacciones personalizadas, como aquí, como Jadesillo, pues tenéis el Patreon. Hay tres niveles, el bronce, plata y oro, para tener dos, cuatro o seis reacciones personalizadas a lo largo del mes. Toda la información, tanto el enlace de hacerse miembro del canal como del Patreon, lo tenéis abajo en la información de la canción de esta reacción. Y ya por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda muchísimo. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.